Managua, marzo de 1990. Los sandinistas acaban de perder unas elecciones que estaban absolutamente convencidos de ganar. Quiero expresarle a todos los nicaragüenses y a los pueblos del mundo que el presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua, va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. Y durante las semanas que faltan hasta entregar el poder, en Nicaragua empieza a pasar una cosa muy curiosa. Salen camiones de los ministerios, coches oficiales que cambian de dueño, casas confiscadas en los 80 que de repente aparecen a nombre de un comandante. Y esto mismo con fincas, empresas, aserraderos, mataderos, con cosas que, tal como digo, estaban a cargo del Estado hace tan solo unos días. ¿Por qué? Es un misterio. Muy misterioso. La cuestión empieza a esclarecerse cuando el Parlamento, todavía controlado por los que acababan de perder las elecciones, aprueban 3 leyes en 5 días para que todo aquello sea perfectamente legal. Es decir, que un gobierno en manos de gente muy socialista y comprometida con el pueblo le quitó las cosas al pueblo para ponerlas a su nombre minutos antes de dejar el poder. Ah, pero estos son buena gente que me han dicho que apoyan al trabajador. Seguramente lo hicieron para que los otros no lo robasen después, no para robarlo ellos, claramente. Claro que sí, campeón. A este saqueo los nicaragüenses lo llamaron la piñata sandinista, y hoy vamos a hablar de ella para vincularla con lo que está pasando en Venezuela, porque esta semana, mientras Delcy Rodríguez sacaba a Venezuela de la Corte Penal Internacional y Donald Trump decía desde el despacho Oval que los venezolanos todavía no estaban preparados para votar, en Caracas llevan ya 6 meses funcionando de una manera que parece muy parecida a la que el sandinismo estaba operando antes de irse, solo que a una escala mucho mayor, porque en Managua se repartían casas y en Caracas se están repartiendo la mayor reserva del crudo del planeta. Vamos a comentarlo, pero antes ya sabes, déjala suscribida, compartida, me gusteada, comentada, ojo al canal de directos y dicho eso, vamos al lío. Estamos en el 25 de febrero de 1990, Nicaragua vota y Daniel Ortega pierde, gana Violeta Chamorro con cerca del 55% al frente de uno, que no es el juego de mesa, sino una coalición de 14 partidos que en condiciones normales no se habría comido una puta mierda empanada. 14 partidos que se llevaban más a hostias que el gobierno Frankenstein de Pedro Sánchez, pero que se unieron por una sola causa: sacar al sandinismo del poder y terminar la guerra. Dicho eso, el traspaso no fue inmediato. Entre la derrota y la toma de posesión pasaron 2 meses, y ahí está la clave de lo que os estoy comentando. Entre el 29 de marzo y el 2 de abril de 1990, la Asamblea Nacional, todavía sandinista, aprueba 3 leyes sin malicia ninguna. Tú confía en mí, bro. A veces tienes que dar un salto de fe. La 85, la 86 y la 88. Dejaron la 87 sin relación, yo que sé, para que no se cantease tanto el robo. La 85 regula el traspaso de viviendas e inmuebles del Estado. La 86 legaliza de forma exprés viviendas y terrenos asignados, pero sin papeles. Y la 88 blinda la propiedad agraria que se había repartido por la reforma. Por el papel suena muy bien porque, claro, 200.000 familias nicaragüenses pudieron conseguir la escritura de su propia casa. Dicho eso, pues como todos los políticos, infiltraron en estas leyes el robo que iban a cometer ellos mismos. Como cuando aquí en España te tratan de meter en cada puta ley ómnibus una disposición que dice que el PSOE gobernará por siempre jamás y tonto el que lo lea. Entonces, pues empiezan las peleas de el PP no quiere aprobar esta ley para salvar a los gatitos. ¿Será que son fascistas que odian a los gatitos? Todo ello sin contarte que en la ley venía una disposición partidista escondida para ver si se la colaban a los demás. Esto mismo, tal como digo, es lo que hicieron los sandinistas, infiltrarse en las reformas. Por esas 3 leyes se legalizaron alrededor de 20.000 viviendas. Se repartieron 100 y pico mil lotes de tierra a beneficiarios que en muchos casos nunca se identificaron. Solo con la ley 88 se emitieron más de 10.000 títulos de reforma agraria a cooperativas casualmente afines al frente. Y después, ya en pleno traspaso, se firmaron 16.000 títulos más. Para que veáis que lo de Ortega con la chorra al aire no es ahora que se ha puesto a ilegalizar las elecciones, es que lleva con la chorra al aire desde hace mucho tiempo. Tomás Borge, el ministro de Interior, se quedó con casi 8 manzanas de terreno en una de las mejores zonas de Managua, que luego puso a nombre de otras personas para empezar a venderlas. El típico caso de testaferro de toda la vida. Sergio Ramírez, que era el vicepresidente sandinista y participó en aquellas leyes, lo describió años después como un golpe moral del que sandinismo nunca se pudo recuperar. Ellos, que presumían de despreciar el capitalismo y los bienes materiales, hicieron la jugada corrupta más grande de Nicaragua. Y pasamos a quien sería la nueva presidenta, porque Violeta Chamorro no se tragó esto porque fuese ingenua necesariamente. Tragó porque tenía un país saliendo de una guerra civil, un ejército sandinista enorme, la contra todavía armada en el monte y decenas de miles de personas con fusiles y balas, pero sin trabajo. Así que aceptó lo impensable. Humberto Ortega, el hermano de Daniel Ortega, se quedó al mando de las Fuerzas Armadas. La policía y sindicatos siguieron siendo sandinistas y se puso a intentar gobernar eso sabiendo que el sistema no le era fiel, sino que estaban ahí agazapados, esperando su momento para volver. Sus fanáticos están consolidando su poder. Me da igual quién esté consolidando su poder. Ganó la presidencia, pero no ganó el Estado.
¿Y funcionó? Te preguntarás. Pues bueno, en parte sí, la contra se desmovilizó, el ejército se redujo de manera brutal y se acabó el servicio militar obligatorio. La guerra terminó, pero el precio fue que el sandinismo seguía vivo parasitando el Estado. Conservó el dinero, el poder, las empresas, los sindicatos, las instituciones y esperó a que se calmasen las aguas. Y en la lúgubre caverna de Gollum, espero. 16 años, en 2006, Daniel Ortega volvió al poder tras haberle comprado el país a Arnoldo Alemán, que le permitió ser presidente con menos del 50% de la representación. Y desde dentro fue desmontando pieza a pieza el sistema que precisamente le había permitido volver. Hoy Nicaragua ya no es la dictadura familiar de los Somoza, es la dictadura familiar de los Ortega Murillo. Vamos, que Chamorro pudo ostentar el poder, pero no sirvió para nada porque Ortega solo tuvo que ser paciente antes de volver a hacer lo que hacen los dictadores. Y dirás, bueno, pero esto ya nos lo contaste con el vídeo de Nicaragua. ¿A dónde quieres ir a parar? Tengo que hacer este resumen para pasar ahora a Venezuela y que entiendas bien el paralelismo. Como ya sabéis, en Venezuela está la gente impaciente por las elecciones avaladas por Estados Unidos que les permitirían quitarse de encima al chavismo de una puta vez. Y sí, avaladas por Estados Unidos porque sinceramente ningún otro país tiene capacidad ahora mismo para garantizar nada en Venezuela. El que me quiera vender que el chavismo se irá de motu propio o que vendrá, yo que sé, China a garantizar que los resultados se respetan por la cúpula parásita, pues que siga con el porro que está entrando en el flow state ahora mismo. A esta situación hemos llegado innegablemente con la captura estadounidense del dictador Nicolás Maduro. Está quemando ahora mismo grasa en una cárcel de Brooklyn por lo que tengo entendido. Además, todo ha sido facilitado por Delcy, que es la dictadora interina pasada de plazo, porque a principios de este mes se cumplía el tiempo que la Constitución chavista establecía para que se convoquen elecciones al estar el presidente, también entre comillas, ausente más del plazo previsto. Dicho eso, te preguntarás, ¿por qué los yanquis no están sacando ya a Delcy también? Pues de eso va este vídeo. Hay dos tesis. La primera os la menciono rápido y si os gusta y no necesitáis más, pues ahí habéis terminado con este vídeo. Sería que Delcy les vale como gestora y la van a tener ahí toda la puta vida haciendo lo que ellos quieran y listo. Entonces la respuesta que queréis escuchar es que como los yanquis solo quieren el crudo venezolano, pues dejarán a la dictadura que les beneficia y listo. Hasta luego. La segunda es bastante más compleja y parte de la base de que los yanquis tienen intereses contrapuestos en Venezuela y tratan asimismo de que se den los elementos necesarios para sacar a las ratas de su escondite. Tienes la opción A, que sería usar la fuerza para sacar a estas ratas, pero claro, es muy costoso y te cargas la pared en el proceso. Luego tienes la opción B, que es convencer a las ratas de que abandonen por las buenas a cambio de no eliminarlas, que podría ser el escenario en el que nos estamos encontrando. Veréis, el 11 de junio, el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, le escribió al fiscal general adjunto de Estados Unidos y le pidió que presentase ante el Tribunal Federal de Florida una sugerencia de inmunidad a favor de Delcy Rodríguez, usando como motivo pues que es la jefa de Estado en funciones de un país extranjero y Estados Unidos la reconoce como tal. La demanda de la que se la quiere sacar es una demanda civil por secuestros, torturas y actos terroristas presentada por ciudadanos estadounidenses. El 15 de julio, el juez de este caso dictó una indemnización de 314 millones de dólares contra Maduro y contra los jerarcas del chavismo, pero Delcy quedó fuera. El 24 de julio, el canciller Félix Plasencia anunció que, por instrucciones de la presidenta encargada, Venezuela ha comunicado a Naciones Unidas su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma y salir de la Corte Penal Internacional. Usan el argumento oficial de que el tribunal tiene un sesgo geográfico contra África y América Latina, por sus cojones. Y de hecho Estados Unidos aplaudió la decisión añadiendo que no sirven para nada, que contra Maduro tenían mucha mierda y sin embargo los únicos que tuvieron la fuerza real para hacerle responder fueron los propios yanquis. Así que ese mismo día, en el despacho Oval, le preguntaron a Trump por las elecciones venezolanas y respondió que todavía no están preparados para eso, pero que ha habido muchos avances. Y añadió su frase de siempre de que Delcy está haciendo un trabajo fantástico y estupendo. Y luego habló del petróleo que está saliendo del país y que está generando mucho dinero tanto para Estados Unidos como para Venezuela. El 25 de julio el Departamento de Estado celebró públicamente la salida de Venezuela de la Corte Penal Internacional y llamó al resto de países miembros a que se retirasen también porque no sirven para nada. Ahora interpretemos esto. Trump no ha archivado la investigación de la Corte Penal Internacional. Por muy inútil que pueda ser el órgano, la realidad es que es un ente independiente. Estados Unidos ni siquiera es miembro, y la propia Corte ya ha recordado que la salida tarda un año en tener efecto y que las obligaciones sobre hechos ocurridos mientras Venezuela era parte no se borran. Pero algo que Trump sí ha hecho es, tal como dije, reconocer a Delcy como jefa del Estado, activando automáticamente su inmunidad, sacarla, por ejemplo, de la lista de sancionados, pedir que se la excluya de una demanda por torturas y aplaudir que su gobierno saque al país de la jurisdicción futura del tribunal. Claro, eso tiene dos efectos. A ojos de la gente, estás aplaudiendo a una dictadora. A ojos de algunos analistas, podrían estar construyéndole a Delcy su puente de plata para que se vaya a tomar por el culo, por las buenas, y tal como digo, no tener que reventar la pared entera para sacar al resto de ratas. Llegados a este punto, os digo, cuando comparo a Venezuela con Nicaragua, no solo esa clave futura, como ya veremos, sino a pasado y presente también. El chavismo no es que vaya a aprovechar este momento antes de unas elecciones para repartirse el Estado.
Es que ya lo ha hecho, al igual que Nicaragua con las leyes esas 85, 86 y 88. Que veréis, nos retrotraemos a 29 de enero de 2026, 26 días después de la captura de Maduro. La Asamblea Nacional Venezolana, la chavista, aprueba por unanimidad y tras 2 sesiones de debate de mierda la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Delcy Rodríguez la firma ese mismo día. Esa ley entierra 50 años de monopolio estatal sobre el petróleo, desde que Carlos Andrés Pérez lo nacionalizó en 1976 y enterró el pilar económico entero del chavismo. ¿Qué cambia? Pues a PDVSA le quita la exclusividad de comercialización de petróleo, permite que empresas privadas asuman la explotación, la extracción y el transporte. Además, elimina la obligación de que el Estado tenga la mayoría de las empresas mixtas. Le quita al Poder Legislativo la facultad de aprobar esas asociaciones y convierte la regalía, es decir, lo que Venezuela se lleva del negocio y que estaba fijada en un 30% por defecto, en un porcentaje que el Ejecutivo decide proyecto por proyecto. Es decir, que si les caes bien, pues te pueden poner una regalía bajita. Y caer bien se puede conseguir de muchas maneras, y algunas de ellas más lucrativas que otras. No sé si me explico. El hombre que busco en realidad, guiño, es un soborno. Guiño, guiño. Hay que lanzar los aros. Bueno, se acabó. El 2 de junio, la Asamblea aprobó en su primera discusión la reforma del sistema eléctrico, y esta reforma también pone fin al monopolio de Corpoelec. Se abrió a empresas totalmente privadas en generación, transmisión y distribución, con concesiones de hasta 25 años. Es decir, que reformas absolutamente integrales de la riqueza del país están resolviendo al primer toque como si nada por un gobierno que lleva décadas sin representar a los venezolanos y con un Tribunal Supremo que no va a mover un puto dedo porque es el puesto por los chavistas. Es decir, estamos asistiendo a la piñata chavista en las vísperas de su caída. Lo que pasaría es que estas reformas, a mis ojos, son maneras que tienen de decirle a los yanquis que ellos serán dictadores muy malos, pero que son muy obedientes. Y que cuando les piden hacer las cosas, las hacen sin dilaciones, ni ante proyectos, ni audiencias, ni ruegos o preguntas. Literalmente les pasan el borrador y ellos lo firman al toque. ¡Qué buen servicio! Eso cumple 2 propósitos: pintarse como serviciales para ser valorados como una alternativa mejor a una democracia real, y al mismo tiempo, para el caso de que irremediablemente les pidan hacerse el harakiri, para asegurarse una vía de escape por haber colaborado. Lo que no quita que puede ser todo esto, al mismo tiempo, una maniobra para vaciar el estado de activos para que cuando llegue una nueva dirección no tenga absolutamente nada entre manos. Porque un contrato firmado hoy por un gobierno interino de mierda, que está legalmente reconocido por Estados Unidos, ata a los próximos 3 presidentes venezolanos que todavía no han asumido el cargo. Esto me hace pensar que a los yanquis tal vez quieran establecer una democracia en Venezuela, para estabilizar el continente y tal, pero sin dudas prefieren que los deberes estén hechos antes de que ellos entren y se pongan muy estupendos. Que nadie va a vender más baratos los muebles que la huérfana del chavismo, que sabe que se le pueden caer encima si van a por ella, o si sale del poder sin haber colaborado con el único país que está demostrando tener el poder y la voluntad como para actuar. La comparación entre María Corina Machado y Violeta Chamorro en Nicaragua es bastante más redonda de lo que podáis pensar. Son 2 figuras carismáticas que desbordan a su propio partido. Las 2 concentran legitimidad democrática de una oposición exiliada y desestructurada en el caso de María Corina. Que lo que hay en Venezuela no es oposición, es disidencia controlada. Las 2 además también representan la idea de que a un sistema autoritario se le puede echar votando, pero con influencia yanqui de por medio, seguro. La diferencia es que Chamorro ganó unas elecciones y se las reconoció. Negoció con el sandinismo en el propio terreno. Machado no. Ella ganó las primarias. La inhabilitaron por haber ganado y luego puso a Edmundo en su lugar. 28 de julio de 2024 la oposición reivindicó cerca del 70% de los votos con las actas en la mano. Tienen la legitimidad, pero no tienen el cargo ni están en situación de negociar si no les respaldan los yanquis. Y ese respaldo ha provocado que este 1 de agosto arranque en Caracas una hoja de trabajo entre la Asamblea Nacional Chavista, presidida por Jorge Rodríguez, el hermano de Delcy, y la Asamblea de 2015 que preside Dinora Figuera, que es la última asamblea legítima que reconocen los Estados Unidos. El Departamento de Estado ha aplaudido la iniciativa como un paso importante en la reconciliación política. Pero es que aquí Machado no está en la agenda. Y claro, esto demuestra mi punto. El chavismo solo negocia si quiere los Estados Unidos y con quien quieren los Estados Unidos. La oposición venezolana tiene legitimidad, pero no la fuerza para ejercer esa legitimidad. Según se reportaría aquí, Trump estaría usando a María Corina como palanca de negociación con Delcy. Le está diciendo que o colabora o le manda a María Corina. Lo que no implica que a Delcy le dé miedo María Corina en sí, sino que a Delcy le da miedo que los yanquis estén dispuestos a darle el paso de enviarla para comenzar el proceso democrático antes de tiempo. Bien antes de que ella se haya asegurado su vía de escape, o bien porque quiere ser ella la tonta útil para el gobierno estadounidense para los restos. El domingo, Machado y Edmundo González firmaron un comunicado conjunto, que no van a ser un obstáculo, dicen, pero ponen 5 condiciones, que serían instituciones democráticas, liberación de los presos políticos, garantías reales para todos los actores, calendario para las presidenciales y
respeto a la soberanía popular. Y hablando de presos políticos, deciros que en febrero aprobaron la ley de amnistía y una excarcelación de 379 personas de golpe. Suena mucho, pero a fecha de 22 de julio el Foro Penal seguía contando 372 presos políticos en Venezuela, y hay familias que llevan más de 40 días concentradas frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas pidiendo que dejen de soltarlos a cuentagotas y los liberen de una. 6 meses después de la caída de Maduro, con el régimen decapitado, con Washington de tutor, 372 personas siguen presas porque al régimen no le interesa que salte la liebre en el país. Están tratando como locos de mantener las riendas de la nación. Bien, por poner un poco de orden, yo no digo que pactar o negociar con Delcy sea una traición a los venezolanos. Es, de nuevo, la alternativa a reventar la pared y sacar las ratas a las bravas. Los yanquis están haciendo esto porque hay una ganancia implícita. Prueba de ello es que no están esperando a las elecciones para presionar al país a reformarse, para beneficiarse económicamente ellos. Están usando a su marioneta Delcy para lograr su propósito. Porque las leyes que han aprobado no solo atan a los próximos presidentes, también al actual régimen chavista. Es una piñata en toda regla, pero me parece más una piñata yanqui que una piñata chavista. En este punto, negociar con Delcy es un mal necesario para desmantelar un parásito que lleva 3 décadas al mando. Es necesario purgar las instituciones para garantizar que este germen no vuelve como el malo de una peli de terror o como Ortega en Nicaragua. Y para eso no puedes coger de primeras y meter a María Corina a presidir mientras el ejército y la policía sigue siendo chavista. Porque si no, María Corina se convertiría en una Violeta Chamorro, una presidente que negocia con el régimen su salida y a la que el régimen le hace 87 bailes sacando todos los bienes y patrimonio del país para sus bolsillos. Algo contra lo que María Corina no podría hacer nada porque la policía y el ejército seguirían siendo chavista al igual que pasaba en Nicaragua, que seguían siendo sandinistas. Allí el gobierno civil cambió, pero el militar no, y la riqueza había sido saqueada antes del cambio. Así que puedes opinar que los yanquis dejarán a Delcy al mando mientras sea obediente. O puedes pensar que no les interesa a nivel internacional porque es pan para hoy y hambre para mañana, igual que pasó de nuevo en Nicaragua. Pero tampoco les interesa a nivel nacional porque el voto latino les haría un destrozo en noviembre y en las próximas presidenciales. Mi lectura es la que muchos señalan. Rubio le está tendiendo un puente de plata a Delcy para que tenga garantizado que puede irse bien si cumple su función. Y siempre entendiendo que su función es favorecerles en lo legislativo y hacer las maletas en lo electoral. Y este proceso, insisto, espero y entiendo yo que tendrá previsto de alguna manera purgar al ejército para que a Venezuela no le pase lo mismo que a Nicaragua. Que llega un nuevo presidente a intentar arreglar las cosas, pero las cosas se tienen que arreglar por unos estamentos que siguen siendo los chavistas. Aunque bueno, yo te cuento esto sin tener ni idea del asunto, así que ilústrame tú en comentarios. ¿Crees que el ritmo actual es bueno? ¿O piensas que los yanquis mantendrán a Delcy en el trono por su eficiencia o la acabarán sacando? ¿Puede María Corina ser la nueva Violeta Chamorro si no se completa la purga del chavismo del aparato estatal? Leo, suscríbete si no lo has hecho y hazte miembro que ayuda mucho al canal. Echa un ojo a los vídeos para mantenerte en el debate y nos vemos en la próxima. Hasta luego.